Discursos de índoles diversos se afanan todavía por encumbrar la figura de la mujer en la historia. Los movimientos por los derechos civiles, la igualdad salarial o el sufragio femenino son algunos ejemplos. Sin embargo, la contribución de la mujer a las ciencias nunca ha sido suficientemente reconocida. Su papel ha sido decisivo en avances relacionados con las matemáticas, la carrera aeroespacial o las computadoras, pero como otros derechos, sus opciones laborales han estado limitadas y relegadas a papeles profesionales en figuras como la de enfermeras o profesoras. El pasado año, el presidente Barack Obama concedió a la científica Katherine Johnson la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo reconocimiento al mérito civil en Estados Unidos, y destacó la aportación de decenas de mujeres que, como ella, ayudaron a que su país venciera en el reto de enviar al hombre al espacio. Hoy queremos rendir nuestro humilde homenaje a estas mujeres olvidadas de la ciencia con un repaso a la trayectoria de las más sobresalientes. Son muchas más, pero es imposible traer a la memoria a todas. Para repasar algunas de estas trayectorias, hoy de nuevo nos acompaña en Sin Distancias María Cristina Escobar La Bella, consultora independiente en sistemas de telecomunicaciones estratégicas y su integración en redes complejas y seguridad nacional, experta en sistemas de redes de seguridad crítica. María Cristina Escobar La Bella ha sido consejera del Departamento de Estado de Estados Unidos y del Departamento Homeland Security también de Estados Unidos. Como decimos, no es nueva en Sin Distancias, nos ha asesorado en numerosos temas relacionados con la radioastronomía y los radiotelescopios, la alta seguridad crítica en el mundo, y hoy, con la ayuda de esta científica, vamos a adentrarnos en la historia de la ciencia, pero una historia, como decimos, que queremos recordar desde el punto de vista de las mujeres. María Cristina Escobar, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Bien hallada, muchas gracias y mucho gusto. Bueno, pues efectivamente, como decimos, siempre hemos visto la historia de la ciencia y de la técnica a través de los ojos de los hombres. Las mujeres han sido las grandes olvidadas. Coméntanos un poco por qué ha sido esto y cuando realmente las mujeres llegaron a hacer descubrimientos e inventos increíbles, no en colaboración, sino ellas por sí mismas, ¿no? Ellas por sí mismas, efectivamente. Pues siempre se nos ha contado la historia desde un punto de vista masculino, como si no hubiesen existido pues mujeres investigadoras, descubridoras o brillantes científicas a lo largo de toda la historia humana. Vamos a analizar la historia de la ciencia y de la técnica desde el punto de vista de un grupo de mujeres olvidadas en gran medida, que desde luego también son parte importante de ella y de hecho el resultado de sus acciones e inventos impactan cada día y cada momento en nuestras vidas. No vamos a realizar un análisis exhaustivo porque resultaría imposible, pero se tratará de recoger a un grupo de científicas destacadas por los alcances e impactos de sus descubrimientos. Pues empecemos. Vamos a retrotraernos un poco en la historia desde el inicio. Estamos en el año 370 después de Jesucristo. Otras fuentes hablan de 15 años antes. En este año nace Hipatia de Alejandría, griega por educación y cultura, egipcia por la ubicación de Alejandría y romana porque en su época la ciudad del delta del Nilo formaba parte del Imperio Romano. Su padre fue Teón de Alejandría, conocido filósofo y matemático de la época, cuya mentalidad permitió que Hipatia llegara a ser lo que fue. Algunos historiadores, de hecho, creen que algunos escritos atribuidos a Teón fueron en realidad obra de su hija. Hipatia estudió filosofía, astronomía, matemáticas, física y lógica en Atenas y Roma. Contribuyó a la invención de aparatos como el astrolabio y el aerómetro. Defendió el heliocentrismo. Atención, al igual que Copérnico lo haría en el siglo XV, pasando a la historia por ello.
e hizo estudios sobre el peso específico de los líquidos y sobre geometría euclidiana. Como filósofa fue una abanderada del pensamiento neoplatónico. Su talento y dedicación fueron recompensados con el puesto de mayor importancia para la ciencia en Alejandría, que era ser la directora del Museo de Alejandría. Su figura, sin embargo, cayó en el olvido, pero los registros y los escritos nos la devolverían de vuelta ya en la época de la Ilustración. Entonces se la consideró una de las primeras víctimas del fanatismo religioso, ya que fue asesinada muy cruelmente por extremistas cristianos, y fue también la última gran sabia de la antigüedad. De hecho, en los 1000 años que la siguieron, no se darían avances significativos en astronomía, física o matemáticas. Uh-huh. Y de esta mujer tenemos que hablar ya de un futuro muy lejano. Tenemos que avanzar unos cuantos siglos. ¿Por qué hay ese parón también, María Cristina? Pues es que vino de repente el fin, la hecatombe del Imperio Romano. Entonces, al llegar la Edad Media, pues realmente no es que se perdiera todo el conocimiento, porque en realidad no se llegó a perder, pero se mantenía muy aislado en distintos monasterios y realmente no llegaba a la gente llana, al vulgo. Estaba en manos de pues curas, nobles, monasterios, pero como comento, muy aislado. Entonces, realmente es como si se hubiera perdido todo aquello. Entonces, ¿el siguiente registro cuál sería? Pues ya tenemos que llegar al siglo XVIII y comienzos del XIX con varios dignos ejemplos como Florence Nightingale, que es la madre de la enfermería moderna, pues gracias a conceptos básicos de higiene como la limpieza, la aireación, la desinfección de heridas, temas aplicados en hospitales de campaña que no se tenían en aquella época. Y también tenemos un digno ejemplo con Caroline Herschel, nacida en 1750 y hermana del conocido William Herschel. Juntos, por ejemplo, descubrieron Urano. Fue una astrónoma alemana que vivió en Inglaterra. Trabajó con su hermano, el conocido William Herschel, ayudándole tanto en la elaboración de sus telescopios como en la interpretación y catalogación de sus observaciones. Descubrió 8 cometas, de los cuales 6 llevan su nombre, entre los que destaca el cometa periódico Herschel-Rigolet, encontrado en diciembre de 1788. Es curioso decir que este cometa está asociado a las catástrofes, ya que pasó por primera vez en 1788-89, Revolución Francesa, 1939, la Guerra Mundial, y pasará de nuevo en 2092. Crucemos los dedos porque no haya una hecatombe en aquel momento. Los Herschel pertenecían a una familia de músicos que hicieron una curiosa evolución. De la música pasaron a la matemática y de esta a la astronomía. Cuando William abandonó la música y empezó a estudiar astronomía, Carolina hizo lo mismo. Así comenzó su carrera científica, siempre bajo la sombra de su hermano. Esto la llevó finalmente a formarse por sí misma. María Cristina, ¿pero los dos hermanos Herschel trabajan en la misma investigación o son independientes? William se especializó en la construcción de los mejores telescopios de su época, de reflexión, es decir, de espejos. Buscaba conseguir aperturas mayores, lo que implicaba telescopios con diámetros cada vez más grandes y estructuras más pesadas y voluminosas y difíciles de manejar. Carolina, en cambio, comenzó ayudando a tomar anotaciones de los cuerpos celestes divisados por su hermano para terminar realizando observaciones propias, que luego contrastaban juntos. En 1786 poseía ya un pequeño observatorio propio. William era el astrónomo del rey y cuando ella tenía 37 años, el rey Jorge III le asignó un sueldo como ayudante de su hermano, lo que le dio independencia económica y le permitió convertirse poco a poco en una celebridad en el mundo científico. Junto con su hermano, descubrió cerca de 1000 estrellas dobles, catalogándolas en el conocido catálogo de Herschel. Demostraron que muchas de ellas eran sistemas binarios. ¿Y qué quiere esto decir? Pues que hallaron la primera prueba de la existencia de gravedad fuera del sistema solar. Con las estrellas dobles investigaban el paralaje estelar, es decir, calculaban distancias mediante ángulos entre las estrellas y la Tierra gracias a la trigonometría. Bien, Caroline Herschel, decimos en el siglo XVIII. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué mujeres han destacado posteriormente, entre el siglo XIX y el XX? Pues a caballo entre el XIX y el XX
un buen equipo de grandes mujeres atravesarán las puertas de la historia con coronas de laureles. Destacaremos a Nettie Stevens, Lise Meitner, Marie Curie y su hija Irene Joliot-Curie. Nettie Stevens, nacida en Estados Unidos en 1861, se especializó en citología y era fiel seguidora de las teorías hereditarias de Mendel. Estableció la relación entre la constitución cromosómica de un individuo y su sexo. Comprobó con un simple microscopio que las células somáticas, que son todas salvo los gametos reproductores femeninas, contenían 20 cromosomas grandes, es decir, 10 parejas mayores, mientras que las masculinas tenían 19 cromosomas grandes y uno pequeñito, es decir, 9 parejas de cromosomas grandes y la última pareja constituida por un cromosoma grande y otro pequeño. Nettie llegó a la conclusión de que los espermatozoides podían contener o el cromosoma grande o el pequeño, y este hecho era lo que determinaba el sexo masculino o femenino. Si el espermatozoide tenía el cromosoma pequeño, el óvulo fecundado era masculino, al quedar el par cromosómico grande con el pequeño, y por el contrario, aquellos que tenían los 10 cromosomas del mismo tamaño determinaban el sexo femenino. Hoy se sabe que los seres humanos somos una especie diploide, es decir, tenemos 23 pares de cromosomas, porque se repiten por parejas. Tenemos 46 cromosomas en total en cada célula somática, un cromosoma proveniente de cada padre. En cambio, los gametos reproductores tienen la mitad de cromosomas gracias a la meiosis, proceso en el cual se parten por la mitad, para que al unirse los gametos se unan a su vez los cromosomas homólogos. En la terminología moderna, el cromosoma pequeño se llama Y, mientras que su pareja homóloga grande se llama X. María Cristina, ¿y cuál era el objeto de su estudio y cómo llevaba a cabo sus investigaciones Nettie Stevens? ¿Con qué medios contaba? La verdad es que tenía muy pocos medios y se quedaba arruinada literalmente para poder investigar. Pidió una beca a la Fundación Carnegie para investigación y se la concedieron, pero presentando informes detallados, cartas de sus profesores hombres, recomendándola encarecidamente. En cuanto al objeto de su investigación, es curioso decir que estaba ligada a laboratorios marinos en Estados Unidos durante los veranos, porque el resto del curso se dedicaba a la docencia. Y también estudió técnicas citológicas en la estación zoológica de Nápoles, en Italia. Observaba diferentes tipos de insectos, como coleópteros, la especie Tenebrio molitor, el conocido gusano de la harina en su fase larvaria. También trabajó con la Drosophila melanogaster, la mosca del vinagre que utilizó Mendel. En total empleó 28 especies distintas de insectos e inventó las primeras técnicas de fijación y tinción que después serían utilizadas por todos los científicos. Con frecuencia se ha otorgado a Edmund Beecher Wilson, colega de Thomas Hunt Morgan, el mérito de este descubrimiento, pero hoy se sabe que ambos escribieron sendos artículos el mismo año, en 1905, el mismo en que Einstein presentó la primera teoría de la relatividad, por cierto, y realizaron sus investigaciones por separado. Beecher investigó con el hemíptero Anasia tristis, un insecto común que provoca plagas en las plantas de la calabaza. Es curioso decir que la forma de este insecto es parecida a los chinches. La hipótesis de su compañero Beecher era que el tipo de sexo aparecía en función del grado de la actividad cromosómica. Con esto queda claro que la hipótesis de Beecher era errónea, siendo la de Nettie Stevens la correcta. Más adelante, en 1933, Thomas Hunt Morgan, que murió en 1945, mentor de Nettie Stevens y colega de Beecher, apoyándose en las investigaciones de ambos, recibió finalmente el Nobel, esta vez sí, pero ya un hombre, en fisiología y medicina por la teoría cromosómica de la herencia. Hemos comentado que íbamos a hablar también de Lise Meitner. Gran mujer, nace en 1878 y vive 90 largos años. Es la madre, y esto es decir muchísimo, de la fisión nuclear. Fue una física austríaca que se doctoró en Viena, pero en 1912 se estableció en Berlín
Allí fue ayudante de Max Planck, el gigante de la física y flamante ganador del premio Nobel como inventor de la física cuántica. Con él midió la longitud de onda de los rayos gamma. ¿Qué son los rayos gamma? Son los fotones, son la radiación electromagnética de máxima energía ionizante producida por fotones radiactivos, que son el resultado de bombardeos a los núcleos atómicos realizados para estudiar el átomo y la fisión nuclear. En 1917 fue profesora de física en la Universidad de Berlín y en 1918, junto con Otto Hahn, se hace célebre al descubrir un nuevo elemento de la tabla periódica, el protactinio, cuyo número atómico es el de 91. ¿Y qué técnicas se utilizaron para descubrir este nuevo elemento de la tabla periódica? Porque esto fue también algo muy crucial, ¿no? En la historia. Y complejo. Y difícil de imaginar, sobre todo. A ver si ayudamos a esta imaginación con ejemplos que queden claros. El protactinio, que su número atómico es el 91, y retengamos esta cifra en la memoria, se forma tras una desintegración alfa del uranio 235, cuyo número atómico es el 92. Como producto de esta desintegración del uranio, se obtiene un elemento de la tabla periódica que es el torio, número másico 231 y número atómico 90. Cuando el torio sufre una desintegración beta, finalmente obtenemos como producto el protactinio, cuyo número atómico es el 91. Pero vamos a explicar un poquito esto para que entendamos en qué consiste una desintegración alfa y una desintegración beta. Sobre todo los más profanos en temas científicos. Sí. Pues efectivamente. En aquel momento tenemos que pensar que no se conocía la composición del núcleo atómico. El neutrón no estaba descubierto, el positrón tampoco, a duras penas los electrones. Entonces, ¿qué es una partícula alfa? Ellos hablaron de partículas alfa, beta y gamma porque realmente desconocían lo que eran, igual que los rayos X. ¿Por qué pusieron rayos X a esto? Pues porque X era el símbolo de la incógnita y no sabían lo que estaban descubriendo. Curioso. Entonces, la partícula alfa, la beta y la gamma tienen estos nombres porque cuando estaban trabajando en radiactividad ponían 3 placas paralelas y había partículas que impactaban contra la más cercana, otras que llegaban contra la segunda y otras que llegaban contra la tercera. Las que llegaban contra la primera eran las alfa porque es la primera letra del alfabeto griego, bueno. Efectivamente. Ajá. Las segundas eran las beta, que llegaban a la segunda placa, impactaban contra ella y la podían detectar por la radiación detectada. Y finalmente estaba la partícula gamma, la más energética, la que llegaba más lejos. La partícula alfa, con el tiempo se supo que eran núcleos de helio, esto es, 2 protones y 2 neutrones. Recordemos que no se conocía el neutrón en este momento todavía, se descubriría en 1933, pero no en 1918, que es cuando se descubre el protactinio. Hemos dicho que el protactinio al núcleo 235 lo dejamos y de forma natural tiene desintegraciones espontáneas. Y en el caso de que emita un núcleo de helio, 2 protones y 2 neutrones, obtenemos un nuevo número de la tabla periódica, que el número atómico pasa de Z a Z-2, es decir, de 92 que tiene el uranio a 90 que tiene el torio. Este elemento, el torio, que ya se conocía de la tabla periódica con número atómico 90, resulta que sufre una desintegración beta. Y volvamos a lo que explicamos primero. Desintegraciones alfa, las primeras, beta, las segundas, gamma, las terceras. La desintegración beta, la que llega a la segunda placa, ¿qué es? Pues es un electrón. Con el tiempo se supo que esta partícula beta que llegaba a la segunda placa realmente eran electrones. Entonces se emite un electrón y se obtiene un número atómico más 1. Es decir, si estábamos en el número atómico 90, llegamos al número atómico 91. Hemos descubierto el protactinio. Así se descubrió el protactinio. Y es curioso que todo ello en un momento muy convulso en Europa, porque no podemos olvidar que el nazismo avanzaba, bueno, de forma estrepitosa y no podemos negar la historia. Ahí está. ¿Cómo se pergeñan todos estos descubrimientos? ¿Cómo investiga toda esta gente en un ambiente tan convulso, política y socialmente hablando?
Pues ciertamente era muy difícil investigar en estas condiciones. Tenemos que pensar que estamos en Berlín. Tenemos que pensar que el descubrimiento del protactinio es en 1918, finalizada la Guerra Mundial, finiquitados dos imperios, el ruso y el prusiano. Estamos en momentos realmente pues muy difíciles. Está comenzando a surgir el fanatismo, el nacionalismo. Alemania, debido al reparto posterior de la Primera Guerra Mundial, quedó muy maltrecha, la pobreza imperaba, la situación era muy tremenda. Y Lisa Meitner era judía. Y Lise Meitner era judía, efectivamente, y poco le duraría la tranquilidad de sus descubrimientos de 1918, descubriendo, como hemos dicho, el protactinio, porque enseguida se vio escapando del holocausto nazi. Ella era judía, efectivamente. Huyó primero a Holanda, después a Dinamarca, finalmente a Estocolmo, según pues la guerra avanzaba y Hitler iba ocupando estos distintos países. Allí, finalmente, en Estocolmo, continuó sus investigaciones, esta vez con su sobrino Otto Frisch, sobre las transmutaciones de elementos y especialmente sobre la fisión del uranio en 1939, a las puertas de la Segunda Gran Guerra Mundial. En concreto, desarrolló una técnica para medir los espectros de la desintegración beta de isótopos radioactivos. Cuando Meitner huyó de la Alemania nazi en 1938, su compañero Otto Hahn, y retengamos este nombre porque él sí recibirá el Nobel, continuó el trabajo de ambos con Fritz Strassmann sobre el bombardeo de uranio con neutrones térmicos. Como resultado destacable, observan la fisión del uranio, pero ni Otto Hahn ni Fritz Strassmann, esto es importante decirlo, son incapaces de articular que los resultados obtenidos de dicha fisión son los dos elementos de la tabla periódica bario y kriptón. Lise Meitner fue parte del equipo que descubrió la fisión nuclear, logro por el que, como he comentado, Otto Hahn fue galardonado con el premio Nobel. ¿Y por qué Lise Meitner no recibió este premio? Pues Meitner es uno de los ejemplos de los logros científicos que se ha pasado por alto el Comité Nobel. No se entiende. ¿Por qué en 1944 Hahn recibe el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de la fisión nuclear y ella, su compañera y parte fundamental de las investigaciones, no? Estas investigaciones traerían como desarrollo práctico, en primer término y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica y ya después, en tiempos de paz, la conocida energía nuclear, que aprovecha la energía liberada tras la separación de los núcleos atómicos pesados en otros elementos. Esta energía es efectiva, pero muy cuestionada por los residuos radioactivos que genera. Meitner y su sobrino Frisch fueron los primeros en realizar una teoría de cómo el núcleo de un átomo podía ser dividido en partes más pequeñas. Los núcleos de uranio, Z92, se habían separado para formar bario, Z número atómico 56, y kriptón, Z número atómico 36. Si sumamos estos números, obtenemos el del uranio, que es el 92, acompañado por la expulsión de varios neutrones y generando una gran cantidad de energía, debido al diferencial de masa generado en la fisión. Otto Hahn y su compañero, aunque siempre observaron el fenómeno, no pudieron creer que lo que estaba ocurriendo era que esta fisión lograba partir el núcleo en esos dos elementos menos pesados que eran el bario y el kriptón. María Cristina, ¿y tú crees que sufrió Lise Meitner de alguna manera el hecho de tratar de hacer ciencia entre hombres cuando las mujeres a duras penas podían acceder a estudios básicos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues que sufrieron en sus carnes el hecho de ser pioneras. Como detalles de ser pioneras en un mundo de hombres, en su primer trabajo en Berlín, en el Instituto Kaiser Wilhelm, en 1907, fue obligada a trabajar en un taller de carpintería instalado en el sótano, ya que el supervisor del laboratorio no podía soportar ver a una mujer en el trabajo todos los días junto a los hombres. En otra ocasión, los editores de una enciclopedia desearon consultar con el profesor Meitner acerca de un artículo sobre la radiactividad. Fueron mucho menos entusiastas cuando el profesor Meitner resultó ser una mujer. Florence Nightingale, Lise Meitner y Marie Curie son consideradas iconos feministas por sus esfuerzos y logros. Sí, háblanos un poquito de Marie Curie, Irene Joliot-Curie también. Bien, la vida de Mania, que este era su verdadero nombre polaco, es un ejemplo, y es un ejemplo no solo para la ciencia, sino también para la ética. Einstein diría de ella
que de todos los personajes célebres del momento, era la única a quien la gloria no había corrompido. Ella conocía bien lo que era una guerra o una invasión, ya que Polonia, su tierra natal, fue ocupada por Rusia en su niñez. Por esta razón, viuda hacía 8 años del amor de su vida y compañero de sus investigaciones, Pierre Curie, con el Premio Nobel de Física conseguido en 1903 por el descubrimiento del fenómeno de la radiación compartido entre el matrimonio y Becquerel, y el de Química, obtenido en solitario, y esto es un gran mérito, en 1911 por el descubrimiento del radio y el polonio hallado removiendo toneladas de pegblenda, Mania no compartió en absoluto la alegría general de la celebración en París ante el estallido de la Primera Guerra Mundial. Por contra, conocedora de la necesidad y las muertes por llegar, acudió al Banco de Francia a entregar sus joyas y dinero para emplearlo en salvar vidas de los soldados. No le aceptaron las medallas de los premios Nobel, 200 gramos de oro de 23 quilates cada una, y otras joyas, por considerarlo un acto de antipatriotismo, al no confiar en una victoria rápida de los aliados. Así es que, mujer realista, decidió emplear la ciencia para salvar vidas durante la Gran Guerra. Ella y un compañero de profesión que merece ser recordado, porque la verdad que también, aunque es hombre, pero ha sido olvidado, aportó a la historia de la ciencia el funcionamiento actual de los actuales hospitales universitarios. Claudius Regot, que investigaba cómo reducir tumores mediante la radiación recién descubierta por ella, los rayos X, y iban a aportar entre los dos ciencia, lógica, sensatez y humanidad al sinsentido y locura de la Primera Gran Guerra Mundial. María Cristina, ¿y cómo afrontó Marie Curie la barbaridad de la guerra, pero desde la perspectiva de la ciencia? En todo desastre, ante la barbaridad, surgen personas que honran a la raza humana y devuelven luz ante la oscuridad. En el caso de Mania, esa fue la luz del radio, que después le acortaría su propia vida, causándole cáncer por el contacto directo de radiaciones altamente ionizantes durante sus intervenciones médicas por los rayos X sin protección alguna, por las premuras para salvar vida, ayudando a sacar balas y metralla metálicas de los heridos en la Gran Guerra. Por esto debieron haberle concedido la Legión de Honor, pero no lo hicieron. Marie Curie decidió exigir salvoconductos para recorrer el frente con un coche que llevaba un aparato de rayos X diseñado por Regot. Mediante 2 placas de rayos X conseguía obtener el volumen del interior del esqueleto, y esto obtenido a cálculos algebraicos lograba instruir a los cirujanos acerca de dónde estaban las balas o metralla metálica para ser extraída. En el frente del Marne descubrió que los cirujanos no tenían un buen nivel de matemáticas, que sabían mucho pues, de cortar, de hacer sangrías, de hacer cirugía muy, muy básica y muy brutal, pero sin embargo eran incapaces de interpretar que tenían un volumen con 2 placas de rayos X y que con esas 2 capas, que son 2 dimensiones, más cálculos algebraicos que te hacían obtener el volumen, la tercera coordenada, pues se vio pues, un poco... Pues, abandonada. Dijo, Dios mío, ¿cómo puedo salvar estas vidas si es que estos cirujanos no pueden ni calcular dónde está la bala? Entonces, pues pensó en pedir ayuda a su propia hija. Y esto es muy fuerte para una madre. ¿Cómo una madre va a hacer que le acompañe una hija a un cruel frente de batalla? Ostras, para hacer esto hay que tener mucho valor y ser madre. Ella lo hizo, pero es que su hija no se quedaba atrás. Irene tenía 17 años, estaba en la flor de la vida, cuando cualquier otro joven pensaría en divertirse y estar bien lejos de un frente de guerra. Pues otro portento de las matemáticas nació, y sin dudarlo se unió a su madre para ayudarla a salvar estas vidas mediante los rayos X, que evitaban muchísimas amputaciones. Así consiguieron tener hasta 18 coches con su máquina de rayos X incorporada, conocidos como los Petit Curie, con científicos formados por ella. Así Marie e Irene, su hija, recorrieron todo el frente, que se dice pronto, el Marne, Verdún. Ya empezaron a bombardear con cloro incluso. Esto ya no podían arreglarlo ni con rayos X durante la Gran Guerra. Bien, María Cristina, aunque sea muy brevemente, haznos un pequeño resumen un poco de la vida de esta mujer que también presentó tremendas habilidades para las matemáticas, por lo que nos avanzas, ¿no? Irene. Sí. Bien, pues Irene Joliot-Curie
hija de Marie Curie, al igual que su madre, se casaría con otro científico, asistente de su madre, Frédéric Joliot. Junto con su marido, Irene inició sus investigaciones en el campo de la física nuclear e investigó la estructura del átomo. Habíamos hablado como antes su madre y Lise Meitner estaban investigando a ciegas sin saber ni que en el núcleo del átomo había un neutrón, ni un positrón, nada de todo esto, ni un protón. Entonces se dedicaron a investigar esto, la estructura y proyección del núcleo, que fue fundamental para el descubrimiento del neutrón en 1932. Ellos estuvieron muy cerca de descubrir el neutrón, pero sin embargo no lo hicieron, lo hizo otro científico. En 1934, Irene y su marido consiguieron producir artificialmente elementos radioactivos. Obtenían radioisótopos radiando boro, aluminio o magnesio con partículas alfa. Recordemos, la que os comenté, las que llegaban a la primera placa, núcleos de helio. Razón por la cual, en 1935, ambos científicos fueron galardonados con el Premio Nobel de Química. Los dos trabajaron en las reacciones en cadena y en los requisitos para la construcción de un reactor nuclear que utilizara la fisión nuclear controlada para generar energía mediante el uso de uranio y agua pesada. En este punto, tengamos en cuenta una cosa, este descubrimiento ocurre en 1939, comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Francia es invadida por Alemania, pues hicieron muy bien en esconder, y lo consiguieron, todos estos descubrimientos y se recuperaron acabada la guerra en 1945 y gracias a ellos se construyó el primer reactor nuclear y la energía nuclear, gracias a ellos, vio la luz. Bien, es el momento quizás, María Cristina, de recordar a nuestros oyentes que estamos haciendo un homenaje, un pequeño repaso a estas mujeres olvidadas de la ciencia, con un repaso a la trayectoria de las más sobresalientes. Comentábamos al inicio de este espacio que no están todas, nos dejamos algunas porque sería casi, pues eterno, ¿no?, el recordar a todas, pero estamos en las más sobresalientes. Y para hacer este repaso a la historia de la ciencia vista desde los ojos de las mujeres, como comentábamos, contamos con la científica María Cristina Escobar la Bella, a la que volvemos a agradecer su presencia aquí. Hemos entrado ya en el siglo XX, María Cristina. ¿Qué otras mujeres podemos destacar a lo largo de este siglo pasado, que fue muy importante? Desde luego, debemos hablar de Hedy Lamarr, nacida en 1914, inventora del uso del espectro ensanchado en el ámbito de las telecomunicaciones, mi ámbito de hecho. Es más conocida como la actriz que protagonizó el primer desnudo en el cine hablado, la película Éxtasis, en 1933, y que renunció a protagonizar Casablanca. Escondía un verdadero talento para la física y las matemáticas. Lamarr había conocido a Hitler y Mussolini a través de su marido, un judío adinerado con quien fue obligada a casarse a estas alturas del siglo XX todavía. Tras su aventura como actriz en Hollywood, pues sus padres eran muy conservadores y la obligaron a casarse con un rico. Pero menudo rico. Este judío sin moral y sin escrúpulos negociaba venta de armas, sistemas de control con nazis y fascistas, sabiendo pues todo lo que estaba ocurriendo con su pueblo y su gente de su propia religión. Así fue como Hedy conoció de primera mano los problemas en la transmisión de comunicaciones que tenía el eje nazi, y cuando escapó de su marido y marchó a Estados Unidos, ideó un sistema de guiado de misiles, torpedos, por medio de conmutación de radiofrecuencias que permitiría destruir los conocidos U-Boot, los temidos submarinos alemanes. La idea ya existía, pero nunca funcionaba porque se podía interferir dicha frecuencia e inutilizar el dispositivo. A Lamarr se le ocurrió, de una forma muy original, que la frecuencia se podía cambiar constantemente, pues como se hace al tocar un piano, que de una tecla a otra cambiamos de frecuencia. Y de esa forma se podía controlar un torpedo por radio sin que pudiera ser interferido, cambiando constantemente la frecuencia de comunicación del transmisor y el receptor de forma sincronizada.
Así resultaría imposible interferir en el control del torpedo. El primer uso conocido de la patente de ella se dio en la crisis de los misiles de Cuba con Kennedy. Durante esta crisis, en 1962, se usó este sistema en el control remoto de las boyas rastreadoras de minas. ¿Este sistema de comunicaciones, María Cristina, remotas, es utilizado hoy en día o esto ya está obsoleto? Por supuesto, este sistema es de lo más utilizadísimo hoy en día en los nuevos sistemas inalámbricos como el Wi-Fi y, de hecho, es conocido como el sistema de frequency hopping o saltos en frecuencia. Tras varios meses de trabajo y diseño del sistema y con la ayuda del gobierno estadounidense, Hedy Lamarr consiguió que le otorgaran la patente. Otra gran mujer de la que debemos hablar es Rosalind Elsie Franklin, nacida en Estados Unidos en 1920 y titulada en Química, Física y Matemáticas. Es la científica de la que Watson y Crick tomaron los datos para descubrir la estructura de doble hélice del ADN, el hito más importante en biología del siglo XX. Murió en 1958, 4 años antes de que Watson y Crick recibieran el Nobel. Bien, hasta ahora nos estás hablando de científicas, de mujeres europeas y norteamericanas. Seguramente que hay investigadoras de mérito españolas. Háblanos de alguna. Pues la verdad es que hay muchísimas investigadoras. ¿En qué campos? De mérito. Hay muchísimas investigadoras, y aquí lo tengo que decir, en el campo de las letras, de las ciencias. En este programa tratamos sobre ciencias y destacan investigadoras oceanógrafas, naturalistas, biólogas, microbiólogas, químicas, físicas, ingenieras como yo misma, etcétera. Como el tiempo es limitado, quería hablar de la labor de una mujer que has hablado también en estas ondas, que demuestra que la ciencia, además de útil, es rentable para un país, acallando la voz de quienes no tienen consideración ninguna por la investigación. Se trata de Margarita Salas. Discípula del también asturiano Severo Ochoa, Premio Nobel de Fisiología en 1959, la científica Margarita Salas trabaja hoy día en el campus de Cantoblanco de Madrid y actualmente está indignada con los recortes en educación e investigación impuestos por aquellos que después utilizan el nepotismo, el latrocinio y la corrupción para desde el gobierno robar el dinero de todos con la venia de sus votantes que todavía les siguen votando. Nació la mujer en 1938 en un pequeño pueblecito del concejo de Valdés. Tras licenciarse en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, decidió dedicarse a la carrera científica. Era una época muy difícil para la investigación en España, especialmente si eras mujer. En 1967, tras completar su doctorado, Margarita emigró a Estados Unidos junto a su marido, el también científico Eladio Viñuela. Allí les esperaba la Universidad de Nueva York y el laboratorio de Severo Ochoa, o sea que los Nobeles los conseguimos, pero trabajando en el extranjero, como me pasa a mí. Durante su estancia de 4 años en la ciudad, Ochoa comprendió la compleja situación de Salas como mujer científica, pero ella seguiría especializándose en temas de enzimología y genética, mientras que su marido abordaría una problemática muy grave en España, pues la virus de la peste porcina. A finales de los 60, Margarita comenzaría a trabajar en el estudio de un bacteriófago. ¿Y qué es un bacteriófago? Pues es un virus que, como dice su palabra, la etimología bacteria, fagos, un virus que se come a las bacterias. Este virus pertenece a la familia Podobiridae, infecta a algunos tipos de bacterias. Presupongo que esto fue muy importante para la investigación porque quizás abriera nuevas posibilidades en el campo de la biología molecular, ¿no, María Cristina? Fue muy importante porque, de hecho, se reveló que Phi29 poseía solo 20 genes y esto podría abrir nuevas posibilidades en el campo de la biología molecular. Al principio no presentían la trascendencia que podría tener la investigación de este virus, y es que a pesar de que el bacteriófago era muy simple, al poseer solo 20 genes, en realidad escondía una máquina molecular tremendamente compleja. Es como si tuviésemos un nanorobot dentro de nuestro cuerpo capaz de elongar, corregir, reparar y multiplicar sus pequeños componentes con este bacteriófago de la E. coli, por ejemplo. Así fue como ella y su equipo descubrieron la proteína ADN polimerasa, que participa en la amplificación de los genes del virus. Esta enzima fue patentada y posteriormente licenciada a empresas no españolas, actualmente a General Electric, Healthcare.
Su importancia ha sido clave, ya que es una buena demostración de que la ciencia puede generar dinero. De hecho, el CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas, ha ingresado cerca de 4 millones de euros por esta invención, lo que supone casi el 50% de sus ingresos por royalties. Resulta curioso pensar que un pequeño virus, invisible a nuestros ojos, pueda ser tan trascendente para la economía y para la investigación. Como curiosidad, decir que es la patente más utilizada por los investigadores de la policía científica, los televisivos CSI, al precisar una pequeñita muestra de ADN y poder amplificarla para poder realizar analíticas de investigación para saber de quién es, a quién pertenece una pequeña porción de ADN hallado mediante la enzima que lo replica. El virus, el bacteriófago Phi29, infecta a la bacteria Bacillus subtilis, produciendo la síntesis de diversas proteínas, entre ellas la ADN polimerasa viral, cuyas propiedades son ideales para amplificar ADN, en particular para producir cadenas de ADN extremadamente largas. La ADN polimerasa viral es conocida comercialmente como Phi29Pol. Su investigación ha permitido extraordinarios avances en el campo de la bioquímica y de la biología molecular. Bien, y vamos de la bioquímica y la biología molecular a la astrofísica moderna. ¿Tenemos algún ejemplo de mujer destacable en este campo? Pues sí, desde luego. Tenemos que hablar de Jocelyn Bell Barnell, astrofísica nacida en Estados Unidos en 1943. Era doctoranda de Anthony Hewish cuando en 1967 descubrió la primera fuente de radio de un púlsar o estrella masiva de neutrones, el Little Green Man 1, del que ya hablamos en nuestros programas de radioastronomía y radiotelescopios aquí en la UNED. El Nobel por este descubrimiento importantísimo de la primera fuente de radio natural del espacio les fue concedido a su director de doctorando, Anthony Hewish, y también a Martin Ryle, el astrónomo que inventó el método de la interferometría y la síntesis de obertura para mejorar las observaciones de radioastronomía. Es curioso que Jocelyn comenta que le fue mejor la vida sin el Nobel, porque de haberlo ganado, su pareja, y esto es triste decirlo, no hubiese aceptado que ella sobresaliese. María Cristina, la diversidad y la integración ya son normales, felizmente para todos, pero hubo un tiempo en que no fue así. Háblanos de algún ejemplo de científicos LGTB. ¿Y en qué época fueron más repudiados? Me temo que el siglo XX quizás fue el más duro, ¿no? El siglo XX fue realmente duro, porque es curioso decir que en la época clásica casi todo el mundo, los hombres de hecho, tenían mancebos y estaba mal visto no tenerlo. Y de mujeres lesbianas quizás no hay tantos registros que hayan quedado con claridad, pero es evidente que a lo largo de la historia esto ha sido normal y ha debido de ser normal en muchas épocas. Quizá en la Edad Media empezó a dejar de ser normal y perseguido. De hecho, a lo largo de la Edad Media, en la Inquisición, se quemó a muchas personas en este sentido. Y ya tenemos que llegar a la edad moderna, a la edad contemporánea, y tristemente nos ha costado muchísimo conseguir la libertad en este aspecto tan importante para estas personas que son normales. En este sentido tengo que destacar y debo destacar a Alan Turing, gran persona, gran hombre, gran mujer de corazón aunque nacida hombre. Era lógico, matemático, criptólogo, biólogo, pintor, investigador de la inteligencia artificial y otras cuantas cosas más. Él no veía la naturaleza como la vemos todos. Él, cuando miraba a un grupo de personas, en realidad veía datos y metadatos paseando. Era capaz de pensar, tenía una imaginación y un genio fuera de lugar. Y es triste decir lo maltratado que fue. Vamos a hablar de lo que hizo y después sentiremos mucho cómo le hemos tratado y cómo le ha tratado la historia y lo olvidada que está esta persona. Turing fue el matemático, y esto nos debiera poner la piel de gallina de nuevo, que venció a Hitler en 3 batallas. En la batalla del Atlántico, contra los submarinos U-Boats. En la batalla de la desinformación. Quizás la más importante. La más importante, porque es la que hizo decantar la guerra del lado de los aliados y ganar la guerra. Pero veremos cómo Alan Turing contribuyó definitivamente a ganar la Segunda Guerra Mundial.
Y hubo una tercera batalla, la de Bletchley Park. Bletchley Park era el lugar donde estaba pues el cuartel general británico. Él trabajaba en la barraca número 8 de este cuartel general para luchar desde la inteligencia y la matemática contra los U-Boot, desde 1941 hasta 1945. Allí tuvo lugar la operación de descifrado criptográfico más importante de la historia. Gracias a la bomb inventada por Turing, esta máquina descodificadora equivalía a 36 máquinas de encriptación de mensajes alemana conocida como Enigma. La Luftwaffe no consiguió invadir por aire a Inglaterra al interceptar sus planes y adelantarse en la defensa antiaérea. Los alemanes pensaban que la invasión de Inglaterra sería como la de Francia, pero no fue así. Al abandonar los ataques aéreos, se inició la batalla del Atlántico por mar, y las cosas se pondrían difíciles porque los alemanes, mediante 5 submarinos, trabajando en estrategia de manada de lobos, podían destruir hasta 20 barcos de un solo ataque en una noche. Urgía localizar a los submarinos para evitar el bloqueo marítimo que sufría Gran Bretaña. Alan Turing tuvo que esmerarse porque existía un problema. No había una máquina Enigma única para todo el ejército alemán. Existían redes diferentes de máquinas Enigma con distintos protocolos y variantes. Por ejemplo, se sabe que existía una máquina Enigma para el frente ruso, otra para el ejército de tierra, otra para los submarinos. La variante de la máquina Enigma de los submarinos, los U-Boot, era la apodada Delfín. La Enigma marina no podía comunicarse por cables, así es que funcionaba por radio, y ese fue su punto débil. La Enigma marina Delfín se le resistía, pero en un golpe de suerte obtuvieron una máquina íntegra con los códigos válidos para 3 meses al capturar un submarino tocado que finalmente no se hundió. Enigma encriptaba mensajes escritos en código Morse, pero de repente comenzaron a percibir mensajes con 2 frecuencias diferentes, haciendo un sonido un poco burbujeante. Era una nueva máquina, la apodaron Tuni, de atún, pero esta no usaba el código Morse. Esto requirió que de nuevo Turing se las ingeniara para descodificar cómo funcionaba esta nueva máquina. Fue en 1943, tras la pérdida de Stalingrado por parte de Hitler, que los mensajes procedentes de la Tuni comenzaron a ser descifrados. Así, de esta forma, se envió la información de sus comunicaciones a Rusia, que, con el conocimiento exacto de los movimientos alemanes, envió su ejército de tanques con gran acierto en su defensa a sabiendas de dónde estaban. Posteriormente los enviaron a Berlín. Para descodificar los mensajes de la Tuni se necesitó una nueva máquina que se apodó Colossus, basada en la recién nacida electrónica de válvulas, realizada por el ingeniero electrónico Tony Flowers. Así se logró traducir los mensajes y se lanzó la Operación Fortaleza. Se inició entonces la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de la desinformación, para convencer al enemigo de que el desembarco aliado tendría lugar en Calais el día de 6 de junio de 1944, en lugar de donde ocurrió, en Normandía. Finalmente, el 8 de mayo de 1945 se celebró la victoria de la Guerra Mundial, pero Turing jamás sería felicitado. Ese mismo año, 1945, realizó los planos del primer ordenador. En 1948 realizó un estudio de inteligencia artificial e incluso diseñó el primer programa de ajedrez para jugar con una computadora, hombre contra computadora. Todos estos avances serían rechazados por inútiles. ¿Podemos imaginarnos esto a día de hoy? El final de Alan Turing da mucha pena, porque fue víctima del ambiente represivo de la época. En los años 50 fue juzgado por comportamiento inapropiado al tener relaciones con otro hombre. Le obligaron a escoger cárcel o castración. El pobre hombre escogió castración, pero las hormonas le hicieron sentirse tan irreconocible e incapaz de pensar con lucidez que decidió suicidarse. En su casa se encontró una manzana con cianuro mordida en su mesilla, y existe la leyenda urbana que explica que el logo de Apple es un homenaje a Alan Turing, inventor del ordenador y de la criptografía moderna. En 2013, ya era hora, se le otorgó el indulto real, se le pidió perdón y se le agradeció su increíble aportación a Inglaterra y al mundo. Gracias a él, y esto es impresionante,
Gracias a su interpretación de mensajes codificados, la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, se redujo en 2 años, se cree. Ciertamente, María Cristina, una historia injusta y triste. En fin, no nos queda tiempo para más. Quizás como conclusión destacar el derecho de la mujer a ocupar su merecido espacio, ¿no? en merecido lugar en esta trayectoria de la técnica y la ciencia en la historia. Muy brevemente, como conclusión. Hemos visto cómo a lo largo de la historia se ha dejado de lado a la mitad de la población del planeta, las mujeres. Sin embargo, alguna ha brillado con luz propia porque no la podían apagar. Y se ha hecho hueco en la escena mundial por su valía, hecho que le ha permitido trabajar codo con codo como debiera ser con los hombres. Tenemos una tarea pendiente, y esta es defender el derecho de la mujer a ocupar su mitad del lugar en el mundo, y que el hombre ocupe también el suyo, compartiendo las tareas domésticas y familiares para tener un mundo equilibrado. Por desgracia, estamos viendo como grupos integristas religiosos radicales que reducen a la mujer a un mero animal de compañía o siervo, o la actual crisis económica, tan dañina como lo anterior, nos retrotraen a tiempos de esclavitud y machismo, a tiempos de nuestras abuelas en derechos y salarios apoyados en un neoliberalismo salvaje que olvida al ser humano y que olvida a la mujer en pro del capital y los mercados. Es tiempo de levantar la voz de las mujeres para que todos tengamos la misma oportunidad de vivir y cuidar a este planeta Tierra que nos ha permitido existir en un medio del desierto infinito que es el cosmos, no lo olvidemos, y que este debe ser nuestro objetivo común para el presente y el futuro, preservar nuestro legado común desde la dignidad, la justicia y la igualdad entre hombres y mujeres. Agradezco desde aquí la impagable labor de la UNED en la defensa de estos valores. Siempre gracias a ti, María Cristina. Para acabar, dinos algún link de la materia sobre estos temas para gente que quiera seguir profundizando. Mira, hay un par de documentales modernos que son La guerra de Alan Turing, que pone la piel de gallina, es increíble, y otro de la historia de Marie Curie, la desconocida historia de Marie Curie en el frente. Estos 2 documentales, su link está en YouTube, ya los pondremos en la web de la UNED, son muy interesantes. Y luego también me ha parecido muy interesante una investigación sobre Nettie Stevens, que para ser una mujer del siglo XVIII y XIX, a caballo entre ambos, pues cómo una pobre mujer lograba pues coger un escarabajo vulgar y sacarle las células somáticas y con un microscopio pues inventar pues cómo eran estas células, cómo estos cromosomas, incluso inventar la palabra cromosoma, cromo de color, soma de somático, cómo hicieron las tinciones, los pigmentos. Pues realmente estos 3 links me parecen muy interesantes, pero pondremos unos cuantos más porque hay muchos de mujeres olvidadas a lo largo de la historia e incluso de investigadoras españolas que merecen ser recordadas y tenidas presente constantemente. En fin, hay muchos links y espero que podamos poner unos cuantos en la web. Personalmente, ¿a quién admiras de estas mujeres? O quizás por tu trayectoria, por tu formación, ¿quién valoras más positivamente? Quizás por el esfuerzo, por la dificultad. Las valoro a todas, pero especialmente me siento muy identificada con Marie Curie. Marie Curie no tuvo medios para poder remover esa pegblenda en un cuarto oscuro. Creyó en sí misma. Habían descubierto las sales de uranio con Becquerel y con su marido Pierre Curie, pero sin embargo ella continuó investigando. O sea, estuvo removiendo toneladas y toneladas de pegblenda y de allí sacó primero un material muy radioactivo, a quien dijeron que le llamaran como ella, pero la mujer era muy humilde y muy sufrida, y lo llamó polonio, como su tierra natal, donde estaba prohibido que las mujeres estudiaran. Siguió insistiendo porque vio que allí seguía habiendo radioactividad. Su marido le había construido un elemento piezoeléctrico para poder medir cuánta radiación había y dijo, ostras, pero si aquí todavía hay radiación. ¿Y cómo consiguió sacar 1 gramo de radio
de aquellas toneladas y toneladas de pecblenda en un cuarto oscuro, ella sola, con 2 niñas, teniendo que conciliar por primera vez la vida laboral, la vida científica y ser una mujer y defenderse, ver cómo a su marido le concedían una cátedra, le concedían un empleo y a ella, una vez muerto, atropellado por un carruaje, sin embargo, pues le dieron una pensión. El orgullo de ella, con su vestido negro, con su ser, con su saber estar, y renegar de esa pensión y decir, no, yo soy científica, quiero investigar, quiero continuar, y que realmente le dieran aquella cátedra y le dieran todo lo que le habían dado a su marido, y ella continuar, cómo afrontar una guerra mundial, la peor vivida a nivel de salvajismo en las trincheras, y ir al frente, cómo conseguir salvoconductos. Y ya lo que me llegó al alma, murió con salvoconductos en el bolso, porque la pobre mujer, como le costaba tanto conseguirlos, porque claro, tenía que ir pues al departamento de guerra de Francia de aquellos tiempos, y pues todo esto pues es un mérito increíble. Esa es la lectura un poco de estas mujeres que, bueno, que de alguna forma somos las mujeres de hoy, mujeres avanzadas, mujeres que estamos a todo y mujeres no suficientemente reconocidas siempre. María Cristina Escobar La Bella, consultora independiente en sistemas de telecomunicaciones estratégicas y su integración en redes complejas, y seguridad nacional, experta en sistemas de redes de seguridad crítica. Ha sido, como decíamos, consejera del Departamento de Estado de Estados Unidos y del Departamento Homeland Security también de Estados Unidos. Hoy, con su ayuda, hemos repasado la historia de la ciencia desde el punto de vista de las mujeres. Y esperamos verte pronto de nuevo, María Cristina. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestro programa en Sin Distancias y hasta pronto. Gracias a vosotros. La aportación de decenas de mujeres a la ciencia y la tecnología. Hemos hablado de ellas, no de todas, pero de muchas sin cuya trayectoria no hubiera sido posible el avance de la ingeniería aeroespacial, las matemáticas o la física. Mujeres cuyas opciones laborales estaban limitadas por leyes y barreras profesionales, raciales y de género absurdas. Como nos comentaba María Cristina Escobar, hay muchos enlaces interesantes si queréis profundizar en el tema, pero por ofreceros algunos, ya lo apuntaba Escobar, La guerra de Alan Turing o La desconocida historia de Marie Curie, documentales de YouTube o una investigación de Nettie Stevens. También en la página Biografías y Vidas podréis encontrar algunas biografías interesantes. En este punto nos despedimos. Solo nos queda agradecerte que nos hayas elegido y recordarte que mañana, como todos los días de la semana, la UNED Sin Distancias vuelve a estar contigo, aquí en Radio 3, y siempre que lo quieras desde nuestro canal multimedia, canal.uned.es o en YouTube Radio.